como senador, como congresista o como constituyente, ¿es dependiente o no? Sí. ¿De quién? De los grupos de poder, de la gran burguesía. Ponte que yo sea constituyente y llaman de arriba, los lobistas, señor, me dice, señor constituyente, quiero esta ley. Ponte que yo le diga no, yo voy a hacer leyes a favor del pueblo. Agarra, aprietan un botón, la tecnología de punta, y sale toda mi quinta generación, mi familia, donde trabaja, sáquenlo. Es una mafia. Y luego van por mí. Investiguen a este constituyente. Sí, señor, no tiene ningún juicio. Ningún. Bien, prensa, difámelo. La prensa es experta. Me difama, me chantajea. Ministerio Público, prisión preventiva. Eso es lo que hicieron con Pedro Castillo. Y ahora se están dando cuenta que todo ha sido un complot. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, ¿cómo me puedes decir que dentro... gracias, compañerito. Sí, gracias. Puedo dos palabras, no le voy a quitar ni 2 minutos. A ver. Mi punto de vista. Todos los medios de comunicación son manejados. Y lo que hacen es a favor de las clases altas. Y todo es un manejo político, inclusive esto, lo que hay de muertes, etcétera, es un manejo psicosocial para psicosear a la gente. En sí no hay, y si es que hubiese, es culpa del Congreso, es culpa porque no hay soluciones para la gente. Y no necesitamos leyes inhumanas, necesitamos sí o sí que vuelva siquiera la Constitución del 79, y necesitamos soluciones para el pueblo, soluciones, no necesitamos complicaciones para la gente, y mucho más cuando hay gente que lo necesitan con suma urgencia, que sean valorados sus derechos, no con una política de ensañamiento. No, esta Constitución dicen que es fujimorista, etcétera, pero esta Constitución está. La Constitución del 79 siquiera un poco es humana y razonable, siquiera, porque hay algunos mínimos cambios, pero necesitamos soluciones, todos, con suma urgencia, y mucho más. Hay gente que está en los penales, hay mucha gente, inclusive que tienen proceso cuántos años, que no debería ser, sino que es un ensañamiento para hacerle maldad, porque son métodos de tortura avanzada de las grandes élites, de diferentes maneras hacen daño psicológicamente, económicamente, y los daños son múltiples. En vez de darle soluciones, le dan complicaciones y le quitan el derecho. Entonces sí o sí debe volver la Constitución del 79, siquiera, ¿no? Y como digo, la gente necesita soluciones, no hacerle más daño de lo que lo han hecho a muchos. Sí, le hago una pregunta para que... Ya, termino. Y hay mucha gente inclusive que no deberían estar con un proceso, hay mucha gente que no deberían estar en los penales, pero algunos tal vez sí, pero esto es un tema, pero necesitamos una resocialización, y sabe, para ser más sincero y más resocialización que necesita la política con más urgente. Por eso que debe haber un órgano especializado para que sea resocializado y rehabilitado a aquellas personas de acuerdo a la degradación psicológica e ideológica en que estén, porque ellos están degradados psicológicamente. Son buenos para mirar los errores sociales, pero no para mirar los problemas de fondo. Los grandes problemas vienen por las necesidades y por el conocimiento de la sociedad. Es ahí donde vienen los problemas. Sí, va a proseguir, pero quiero hacerle una pregunta de lo que ha hablado. Mira, amigo, usted pide una solución. Usted sabe que todo país necesita de un programa económico. Yo le pregunto, ¿usted está por una solución de una economía colectiva o está por una solución de una economía privada? Mire, yo le soy sincero. Mire, hay cosas que yo no he analizado, es como decirle, ¿no? ¿Cuántos galones la NASA llega utiliza para ir a la NASA? Hay cosas que yo no he evaluado porque yo no soy gobierno, pero si lo evaluaría, tendría la certeza y la seguridad cuál es la solución.
estos temas no lo he evaluado. No lo he evaluado. Podría ser, como usted lo dice, lo llama la inversión privada y la otra, la inversión colectiva. Sería cuestión de evaluarlo, como yo le digo. ¿No lo he evaluado? No, es que no lo he evaluado usted porque me ha no hablado estoy de- en ese campo. Si yo sería No, siquiera pero un usted me ha congresista, hablado de una lo solución. evaluaría. Lo evaluaría. Es que no estoy en ese campo. No, le usted digo. me ha hablado de una solución, yo no. Solución, la solución le digo es esto, ¿qué? De que se debe trabajar en la clase baja, en la clase media, porque Por es eso, ahí por donde eso le estoy se necesita. preguntando. Lógicamente, si yo tengo 10 millones de dólares, tengo la Pero solución algo yo. más. Así Usted tenga me uno, habló- me dejo entender. Pero si yo te doy un sol, Sí, pero ese sol te vas, despacio, disculpe, ese sol te vas y lo gastas y ya no tienes nada. Me dejo Usted entender. me habló- O sea, no se puede encontrar soluciones Mira, amigo. cuando uno está. Pero usted pues, me habló, o de repente yo he escuchado mal. Digo que Usted, las pero soluciones escúcheme lo a mí. tienen, lo que manejan Mira, en un país, digo, ellos lo tienen que manejar. Usted me habló Ya. de la Constitución de 79. Le digo porque es una Y constitución yo le pregunto, que era humana, porque a hay la- mucha gente que escúcheme, señor. lo merece. Mira, cuando usted me habló de la Constitución de 79, me está hablando de un programa económico. ¿Sabía usted o no? Y el programa económico de la Constitución de 79, si usted me dice, lo voy a analizar, hubiera partido por ahí. Pero la Constitución de 79 parte de la propiedad privada. La del 93, la propiedad privada. Y todas las constituciones, hasta ahora, no han cambiado. Siguen con la propiedad privada. Entonces yo O sea, pregunto, me refiero a que esta constitución es mucho más drástica y es mucho más inhumana, porque se le quita el derecho a aquellos que lo merecen, que merecen una oportunidad, necesitan una rehabilitación eficiente. ¿Y quiénes necesitan una rehabilitación moral, psicológica, ideológica? Con más urgencia es las políticas de Estado, porque son totalmente ineficientes en todo el sentido de la palabra. quiere decir, En economía, Quiere decir- en salud, en todo, Quiere moralmente, decir que, ideológicamente, psicológicamente, que es lo más escuche, importante. quiere Ellos decir, saben mucho, porque ellos para degradar a la gente sí, ¿no? Entonces, no se trata de que degrademos ni a la clase baja, ni a la clase media, ni a la clase alta. Quiere sino decir tratemos de mejorar todo. que según su tesis, Víctor Raúl Haya de la Torre lo superó Alberto Fujimori. Le pregunto, Claro, porque simplemente, o sea, me refiero que la Constitución del 79 por es eso un pues, o poco sea que Víctor más Raúl Haya de la más Torre, razonable. el APRA lo superó Más razonable. al Fujimorismo. El APRA lo mató a O sea que sirvió el APRA mejor al pueblo. Bueno, Chaparrón. en ese tema Encárgate. yo digo de política, o sea, de historia, no sé mucho. ¿Para qué le voy a decir? No, pero es que usted me ha hablado, Me he señor. centrado en algo práctico, Pero ¿no? usted En me ha algo hablado de la Constitución del 79 y del 93. Me ha hablado de una solución. práctico. Me Y ahora me refiero dice a que- más derechos a la gente que lo merece, Mire, merece una mire, amigo. oportunidad, no un ¿Sabe qué? ensañamiento contra ellos. A eso voy, ¿no? ¿Sabe qué, amigo? Mire, Lógicamente, en el mundo solamente hay dos propuestas, nada más. La propuesta del explotador y la propuesta del explotado. La propuesta del rico y la propuesta del pobre. Yo estoy dentro de la mayoría. Yo estoy dentro de los pobres. ¿Usted dónde está? ya se baja. Estamos, ¿no? Con los pobres, claro. Y para los pobres hay una sola economía, que es la colectiva, donde todos tenemos que participar con nuestros recursos. Obviamente, de acorde a nuestro talento. Pero el capitalismo es lo privado. Que lo privado controla el globo y controla a la humanidad para un poco intereses de familias. Entonces, estamos con el colectivo, ¿verdad? Pero para instaurar el colectivo tenemos que desterrar toda esta constitución que tiene 203 años para instaurar un nuevo orden y en donde ahí sí podamos desarrollarnos. Pero eso va a impedir el capitalismo, porque el capitalismo quiere que los recursos estén en pocas manos. Entonces, amigo, estos dos sectores han tejido dos economías.
la economía privada de Adam Smith y la economía colectiva de Carlos Marx. Han tejido dos filosofías: el idealismo, la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo, y la concepción materialista, brazo filosófico del socialismo, y dos clases sociales: explotadores y explotados. Lucha de clases, el motor de la historia. ¿Quién la va ganando? Las grandes mayorías, porque están recuperando las tierras por una necesidad histórica, que son las relaciones materiales de existencia. ¿Qué es eso? El derecho al trabajo, comida, abrigo, salud, vivienda, familia, etc. Entonces yo estoy con eso. Usted también, ¿verdad? Ya ven, ya somos dos comunistas. Está bien, entiendo mucho el tema, pero ha sido un gusto participar. Hay temas que, bueno, yo no he investigado mucho, pero bueno, ha sido un gusto, gracias. Y de repente... El conocimiento puede ilustrarnos. Mira, el abogado, reitero, el abogado Javier Arancén, que es abogado de Pedro Castillo, ha dicho que en los magistrados se ha convertido como si fueran tres Montesinos. Este juicio dice, ¿cómo ha dicho? Que es con arroz con mango y sí, ceviche con papaya. Ya, y la jueza, la Lenca Sala Mesa, ya renunció. ¿Por qué crees que cuando Pedro Castillo fue a la huelga de hambre, qué le dijeron ellos? Señor, usted está haciendo un circo. Y Pedro Castillo, ¿qué ha dicho ahora? Que el Estado es un circo y los payasos son los jueces y fiscales. Por eso cuando él va a la audiencia oral, al juicio oral, se ríe, él se ríe. ¿Por qué? Lo dijo, esto es un mamarracho. Porque no hay pruebas. ¿Qué van a hacer conmigo? No hay. Lo ha dicho Patricia Benavides, señor juez. Yo no puedo acusar a Pedro Castillo porque no tengo pruebas. Me engañó Karelín López, me engañó Samir, me engañó Mariano González, el caballo de Troya, me engañó Pacheco y el español me remató. Oiga, ¿y qué ha hecho el Estado? No es tonto. Ellos no van a ir a la cárcel. ¿Y por qué no van a ir a la cárcel? Porque son testigos preliminares. ¿Qué te parece, amigo? Todo un juego. Y ahora los organismos internacionales le están dando la razón a Pedro Castillo. La Corte, la OEA y las Naciones Unidas. Tal es así que se avisora su salida. Pero acá viene lo siguiente. Si Pedro Castillo da un paso de Barbadillo a la calle, automáticamente es presidente. Automáticamente. Y automáticamente se activa el mensaje del 7 de diciembre del 22. Se disuelve el Congreso. Y hay compañeros que dicen, no, no se puede disolver el Congreso. ¿Por qué no se puede disolver el Congreso? Porque no estuvieron las firmas del gabinete, de los ministros. Y yo le pregunto, y si no estuvieron la firma del gabinete, ¿por qué lo están arrestando? ¿Te das cuenta, amigo? Es que es algo que contradictorio. Por eso, compañero, creemos, amigo, que ahora esto se ha agudizado tanto que nuevamente los abogados internacionales de Pedro Castillo, como Corsati y Zaffaroni, ya están nuevamente llamando y diciéndole a la Corte, a la OEA y a las Naciones Unidas para que dé la libertad de una vez a Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque ahora entre jueces se están señalando, entre fiscales se están señalando, entre periodistas, entre congresistas, entre monseñores, no, tú dijiste, se están señalando. Carajo, esos monseñores van a ir al infierno, carajo, con todo y sotanas satánicas. Ahí está Monseñor Barreto. ¿Qué hacía Monseñor Barreto? Se puso al servicio de la oligarquía. Le dieron un micro de este tamaño. Todas las mañanas iba con las sotanas satánicas, se ponía en el Palacio de Gobierno y gritaba, Castillo renuncia, ¿no te acuerdas? Y se mira a la cárcel. Por eso, compañero, todo está abriendo paso a que ha sido un complot, una conjura. Y obviamente, cuando Pedro Castillo salga, le quedan dos propuestas, nada más. ¿Estás con el Estado o estás con el pueblo? Él va a definir. Si está con el pueblo,
va a haber un conflicto social. Y si está con el Estado, también. Es decir, amigos, vamos a un callejón con salida, no sin salida, con salida, porque ahí ¿quién la tiene la salida? Las grandes mayorías, el movimiento popular. ¿Ya me oye? Bien, carajo. Según tu análisis, Por ahí hay un grupo de gente que siempre comenta que si sale Castillo no va a pasar nada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Todo va a ser igual. Mira, amigo. pues, orden. Silencio, silencio. Sí, sí, voy a Silencio. Sí, claro, orden. Un ratito, Ya, después le responde el señor. Mira, amigo. Si sale Castillo y no va a pasar nada, Sí, bueno, sí, dice un ¿y grupo. por qué no sale? Claro, pero. ¿Quién está impidiendo su salida si no va a pasar nada? que salga, pero. Pues insano, ¿no? Compañero, te están hablando todo. Pues eso. Sí, amigo. A ver. Por eso no lo sacan. No lo va a sacar la mafia, no lo van a sacar a Castillo, porque lo tienen miedo. Tienen miedo porque fue el único presidente que no firmó la hoja de ruta y comenzó a hacer a pagar las empresas que debían al Estado impuestos. Comenzaron a pagar. Entonces eso ellos han tramado, no han dormido día y noche para meterlo adentro del Castillo. ¿En serio? Y eso lo tienen miedo hasta ahorita, por eso tal vez no lo Oye, sacan. parece. Mira, amigo. ¿Sabía usted Ahora es el tráfico para eso. que los órganos del frente interno dependen de los supra, dependen de los organismos internacionales? Yo pregunto, se dice que las recomendaciones que hace la OEA, la Corte y las Naciones Unidas no son vinculantes, o sea, no tienen carácter de ley, lo dicen. Yo pregunto, si no son vinculantes y no tienen carácter de ley, ¿por qué bloquearon Cuba? ¿Por qué bloquearon Nicaragua? ¿Por qué bloquearon Venezuela? Entonces no hay que hablar tonterías. Las recomendaciones que hacen los organismos internacionales tienen carácter de ley. ¿Ya, amigo? ¿Por qué? Porque los países del tercer mundo están sometidos a estos órganos. Y más aún, que acá el que está desconociendo la Carta Magna y el Estado de Derecho es la extrema derecha, no es la izquierda. No es el comunismo ni el socialismo, es la propia derecha. Ahora ponte que al Perú lo bloqueen. Yo te pregunto, ¿la extrema derecha con quién va a coordinar? ¿Con quién? Porque el bloqueo es que ni un país le compra ni le venda. Lo que han hecho con Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Con quién va a coordinar la extrema derecha? ¿Va a coordinar con Maduro? ¿Va a coordinar con Daniel Ortega? ¿Con Gustavo Petro? ¿Con Xi Jinping? China. ¿Con Vladimir Putin? ¿Con quién? Se van a hundir, me dejo entender. Eso es lo que va a pasar. En cambio, Cuba, Nicaragua, Venezuela se han alineado al BRICS. Rusia, China, India, Irán, Corea, etc. Y están reflotando su economía. Por eso, amigo, que la extrema derecha no ve el panorama global, solamente ven intereses privados. De ahí no salen. Y por eso es que las grandes mayorías que están más claras, porque son las que transforman la materia prima, son las que trabajan la tierra, ellos están más claros en la práctica. ¿Ya, compañeros? Bien, había algo ahí. Jaime, siempre sobre el tema de Cuba. ¿El problema de Cuba es en lo económico o más en lo social? Porque en lo social aparece también, en educación, salud, deporte. En lo económico parece el tema, ¿no? Bueno, mira, amigo, Cuba en primer lugar no es socialista ni comunista. ¿Tú sabes quién fundó el Partido Comunista en Cuba? Antonio Mela, 1925. Y el 50, el Che, Camilo y Fidel lo desconocieron.
que instauraron el movimiento 26 de julio. ¿Y quién lidera el movimiento 26 de julio? Lo lidera la burguesía. Por eso es que Fidel no destruyó el Estado burgués, lo conserva hasta ahora, porque aplicó capitalismo de Estado. Eso es Cuba. Por eso es que sigue bloqueado. Y recuerda que Cuba, a pesar de estar bloqueado, oiga, lo superó lo que era una Cuba antes con Batista, antes con el capitalismo, que era un prostíbulo, era un antro de perdición, donde existía la mortandad infantil, el hambre, la miseria, el analfabetismo, la desocupación, eso era. Entró Fidel, pasó 60 años y ahora ¿qué es Cuba? Lo dice las Naciones Unidas, lo dice la UNESCO, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cuba es el puntal en la medicina en el mundo, en la cultura, en el deporte y en la salud. ¿Qué te parece? El agro, el azúcar. Bien, bueno. Señor Jaime, una preguntita. Sí. ¿Y quién maneja ese que dicen la ruta? Hoja ruta. Ajá, ¿quién maneja eso? Ruta de la seda. El capitalismo norteamericano. Todo mandatario de América Latina tiene que ir a firmar la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque los estados son un instrumento del capitalismo. Los estados, no el pueblo. Y los estados son los que le abren la puerta a las grandes transnacionales, a las grandes corporaciones para operar los recursos y entre ellos se queda el dinero. Para el pueblo no hay nada. Por eso es que el pueblo del campo migra a la ciudad y la ciudad, la capital, Lima, bordea los 13 millones. Estamos amontonados unos encima de otros, pero la culpa no es mía o no es de nosotros, es del capitalismo y del Estado. ¿De acuerdo?